Muy buenos días tengan ustedes, a toda la gente bonita del estado de Morelos, a la gente del interior de la República, muy buenos días. Hoy es 29 de octubre del 2018, un día muy especial para nosotros, porque empezamos a transmitir en este hermoso estado de Morelos un programa por internet, pero no es cualquier programa, no es cualquier cosa, no es un programa más de tantos que hay, es un programa que nos va a servir, les va a servir a ustedes, porque vamos a oír toda una serie de expresiones de la sociedad civil, de todos aquellos que algún día o en algún momento o en estos momentos estén viviendo cosas horribles. Y horribles quiero decirles, no horribles de homicidios, o por qué no hablarlo también, ¿sí?, de horribles de la vida social, política y económica de este estado de Morelos, pero también de este país. Y quiero decirles que este 28 de octubre del 2018, aquí en el estado de Morelos, creamos, ¿sí?, entre un grupo de compañeros que no estamos de acuerdo con la política que llevan tanto los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y mucho menos el gobierno de la República. Y quiero decirles que esto ha traído como consecuencia en los últimos años un descontento total de la población, y no nada más de Morelos. Estamos hablando de todo el país, y no nada más estamos hablando del estado de Morelos, estamos hablando de los municipios, de las colonias, de las rancherías, de los pueblos, de las comunidades indígenas, de todo ese mosaico social que hay, ¿sí?, y que de alguna manera se sienten engañados, se sienten frustrados. Yo veo por las calles de aquí de Cuernavaca, de otras ciudades del estado de Morelos, que la gente camina, pues no sé, tengo una imagen que no saben a dónde ir, se les nota el nerviosismo, se les nota una angustia, se les nota el enojo, ¿sí?, en sus rostros, y veo que todo eso es debido, ¿sí?, a la vida social, económica, política, ¿sí?, que tenemos en el estado de Morelos y por supuesto en el interior de la República. Y para abrir este día y esta inauguración, que es muy honesta, muy sencilla, quiero decirles a ustedes que reciban un saludo a todos los del interior de la República, de sus hermanos del estado de Morelos, que también, al igual que ustedes, estamos sufriendo y estamos sintiendo en carne propia todo lo que nos ha traído esta vida social que nos tocó vivir, ¿sí?, y que estamos en el siglo XXI. Un siglo XXI que no ha sido un siglo diferente a los demás. Claro, hay paz social, se puede decir, entre comillas. Ustedes saben que estamos enfrascados, o están enfrascados algunos grupos de la maña, ¿sí?, en peleas por el poder, ¿sí?, por lo cual los habitantes comunes y corrientes como ustedes, como usted y como su servidor, pues no podemos hacer una vida tranquila, ¿sí?, como se podía hacer en los años 60, 70 y parte de los 80. A partir de los años 80 empezamos con esta situación, desde antes por supuesto, pero más lo que me tocó a mí vivir, sí, y me sigue tocando lo que estoy viviendo, es de que a partir de los años 80 empezamos a cambiar
¿Sería acaso por el temblor del 85? Pues no creo, porque fue un fenómeno natural, no fue un fenómeno político, social, ¿sí? Fue un fenómeno natural. Y bueno, a partir de los años 80 empezamos a sentir ese cambio en la sociedad, ese cambio en su gente, ese cambio que nos hace falta el día de hoy, como es la pérdida de valores. Esa pérdida de valores que ya no se encuentra en mucha gente, que ya no la tiene mucha gente, ¿sí? Y que vemos que esa pérdida de valores se está olvidando con las nuevas generaciones, con los jóvenes, con los niños que apenas van creciendo, que hacen berrinches, que le pegan a la mamá, que le pegan al abuelito, que le dan una patada al primo, a la prima. Todo eso, o sea, ya existía esto desde antes, vuelvo a aclarar, pero era en menor escala, en menos capacidad, y por lo tanto, el día de hoy estamos viviendo otra clase de vida que tenemos forzosamente la obligación, ¿sí?, de ajustarnos a los tiempos y de ajustarnos a lo que venga. Pero bueno, ustedes ya lo saben, no los quiero aburrir y voy a entrar al tema. Quiero comentarles que el tema de hoy es lo que ya conocemos todos, lo que nos aqueja a todos y por lo cual en este año de 2018 mucha gente acudió a las urnas a votar diferenciado, a votar diferente, ¿sí?, para que veamos si puede haber ese anhelado, ese tan querido, tan esperado cambio que hemos querido tener todos, usted, sus abuelos, mis abuelos, mis suegros, mis tíos, mis primos, mis parientes, ese cambio tan anhelado, pero que debido a la corrupción que ha imperado desde que se hizo el primer partido político en el país para engañar a la gente, ¿sí?, no hemos podido tener esa paz social, no hay una buena distribución equitativa de los recursos, y ahora una revista norteamericana el día de ayer difunde que hay 21 nuevos ricos en nuestro país. Y ustedes saben de quién se trata, pues de los mismos, los que han controlado este país, los que han tenido a este país sumido en la desgracia, ¿sí?, y que no hemos podido avanzar. Y quiero comentarles a todas las personas, los millennials no, porque bueno, no lo alcanzaron a ver, no se los alcanzaron a transmitir, ¿sí?, pero quiero hablar de un problema económico que trajo como consecuencia la pobreza más cruel que pudiera haber en este país. Me estoy refiriendo al Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA. Un fondo que fue creado por el propio gobierno para salvar a los bancos. ¿Y por qué no haber creado un fondo parecido para salvar a toda la clase social del país, de Morelos y de los demás estados de la República? ¿Por qué? No entiendo mucho esta situación, pero lo que sí les puedo decir a esta situación es de que se creó este famoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA, nada más y nada menos que para proteger a gente adinerada, a gente que había pedido un crédito, a gente que habiendo podido pagar ese crédito no lo hizo. Y no lo hizo, ¿por qué? Porque se enteró que iba a haber un rescate financiero. Entonces, en ese fondo, con esos créditos que les menciono, que los bancos dieron a diestra y siniestra en aquel tiempo, a principios de los años 90, pues había
grandes empresarios, había personas que podían pagar ese crédito, mas sin cambio no lo pagaron, ¿sí? Esos grandes empresarios a los que siempre hemos estado desafortunadamente, que son los dueños del dinero del país, pudieron haber pagado esos créditos que se otorgaron en aquella época, ¿sí? Mas sin en cambio no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, ¿sí? Y fueron a dar ahí todos los dineros con erario al presupuesto federal, para que todos los mexicanos desde aquella época hasta ahorita en estos días sigamos pagando las consecuencias. Y estamos hablando que esa deuda fue de 873,000 millones de pesos. Imagínense ustedes, ¿qué no pudiéramos hacer? ¿Cuántos empleos no se hubieran podido generar? ¿Cuántas empresas sociales no se hubieran podido hacer con esa multimillonaria cantidad? 873,000 millones de pesos. Así fue, ¿verdad?, el gran fraude que cometió el gobierno de la República en ese entonces, bajo el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, un presidente que le cedió la estafeta a Vicente Fox. Y ustedes saben, los que se acuerdan y los que vivieron esa época, ¿verdad?, hace 18 años, cómo gobernó ese presidente de la República en nuestro país, al decir que él qué culpa tenía. Sí, claro, pues tenía la culpa porque no llegó a la cárcel. Ni siquiera hay un solo responsable de este quebranto financiero. No hay un solo responsable, y ni se saben a ciencia cierta quiénes fueron los responsables de este quebranto multimillonario, una ofensa para nuestro Estado y más que nada para nuestro país. Y hasta hoy, después de cerca de 28 años, 26 años, no hay un solo sujeto, ¿verdad?, que esté procesado por este quebranto que hubo. ¿Por qué? Porque ellos negociaron, porque ellos acordaron, y en su momento fue un boom, fue una explosión en su momento. Y los mexicanos comunes y corrientes como usted y yo, nos quedamos viendo nada más y no se pudo hacer absolutamente nada. Y hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada. Pasa como lo del 68, ustedes lo saben, la mayoría de la gente lo sabe, ¿sí? Hasta la fecha no hay un solo culpable de esa masacre de 1968. Como tampoco la hay, hasta en estos momentos, lo del FOBAPROA, ¿sí? Y tampoco, por supuesto que lo hay, el nuevo fraude maestro, ¿sí?, que nos salió en estos días. Entonces, vean ustedes cómo este país, cómo esta gente hermosa, esta gente resistente, esta gente fuerte como ustedes y yo, hemos aguantado todo lo que estos gobiernos, tanto federales, porque voy a pasar también a lo estatal, hemos aguantado. ¿Por qué los mexicanos hemos aguantado tanto? ¿Por qué hemos permitido todos los mexicanos? Porque no somos del gobierno, somos más la clase social que los que están en el gobierno. Entonces, ¿por qué hemos permitido esto? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene bajo su mando a las policías del país, como es Ejército, Policía Judicial, me voy a permitir decir la Marina, ¿sí? Policía estatales, policías municipales, ¿y qué? Porque nos los echan encima en caso de que
nosotros, si nos atrevemos, nos vayamos a atrever a irnos a manifestar en contra de todo esto. Creo que el pueblo es el que manda, así nos los marca uno de nuestros artículos de la Constitución, ¿sí? Entonces yo no sé por qué los mexicanos no hemos hecho valer nuestro derecho. Ni usted ni yo lo hemos hecho valer, pero y ahí tienen partidos políticos que lo han querido hacer desde la clase política, y lo único que hemos visto y lo único que ha habido como resultado son unos partidos corruptos, todos. No hay un solo partido en el país que no sea corrupto, excepto algunos en los estados de carácter estatal, pero de ahí en fuera, de carácter nacional, todos los partidos políticos que existieron y que existen en la actualidad han tenido que ver mucho con la entrega, ¿sí? Entregar la estafeta, entregar su política, su creencia, su religión, al gobierno de la República. Por eso es como hemos estado, o por eso es como estamos hasta la fecha y estaremos, si no reaccionamos, si no vemos la manera de que por la vía jurídica podamos hacer algo. Pero necesitamos organizarnos todos. No podemos 2 o 3 o 4, ¿sí?, hacer una cosa de esta. Necesitamos que la gente como usted, como otras personas, empecemos a defender nuestros derechos, porque todo ese dinero es de nuestro país, es de la riqueza que genera este país. A mí me llama mucho la atención cuando en los comerciales dice Pemex, una empresa 100% mexicana y una empresa de los mexicanos. Y yo les pregunto a ustedes, y me pregunto yo, los que tenemos la oportunidad de tener un vehículo, un carrito, una carcacha, ¿cuándo hemos llegado o cuando vamos a cargar a la gasolinería? El de la gasolinería nos dice, ¿sabes qué? Estos 20 litros son regalados porque el petróleo es tuyo. ¿Cuándo hemos visto eso? Desde que se inventó el petróleo y desde que se empezó a saquear al país, ¿sí?, con esa materia prima que es el petróleo, jamás hemos visto que se nos haga un regalo, por lo menos de 1 litro, por lo menos de gasolina, por lo menos de un litro de petróleo ya industrializado, jamás lo hemos visto, ¿sí? Entonces, todo eso es una farsa. Que comentan que el país ha crecido en población, que hay edificios, que hay autopistas, pues ya nomás eso faltaba, que de la riqueza del país, estos bribones, estos bandidos rateros que hemos tenido, pues se agarraran todo el dinero y viviéramos todavía en cavernas, ¿sí?, o que viviéramos en casas de cartón. ¿Por qué? Porque los señores se han robado todo el dinero del país. Ellos son simple y sencillamente administradores que se han enriquecido con los puestos públicos, y de esos nombres hay por miles, si ustedes quieren, por cientos, si ustedes quieren, y podría yo mencionar a muchísimos, pero esto lo haré más adelante en otra intervención que tenga yo, porque quiero tener los pelos en las manos, como dicen, y no hablar nada más por hablar. Pero vuelvo a repetir, no nada más es la política nacional que ha traído como consecuencia la pobreza indiscriminada de alrededor de 70 millones de habitantes, ¿sí? 70 millones de habitantes de este país que están, se puede decir, en la extrema pobreza debido a que los productos suben, debido a que hoy compramos 1 kilo de tortillas a 10 pesos y mañana nos encontramos con la noticia que ya subió 3 pesos, ¿sí? Entonces, con un sueldo, con los salarios de
de miseria que tenemos en el país, pues mucho menos. Pero hay un señor que se me escapa el nombre, les digo, todos estos datos los daré más adelante, ¿sí? Que es el que regula, es el que marca el salario de los trabajadores. Pero él sí gana cerca de 200,000 pesos mensuales. Y un trabajador común y corriente viene ganando de 900 a 1,000 pesos a la semana. Entonces, pues con eso, pues como dicen, pues hasta la mula de mi compadre corre mejor, ¿no? Entonces, no es la cosa pareja, no estamos como debemos de estar. Yo sí les pediría a los morelenses que recapacitáramos, a la gente de la población nacional, a todos los mexicanos que recapacitemos sobre estos temas. Tenemos que ver la manera de traer mejores gobernantes. Tenemos que tener mejores gobernantes en el país, en los estados, en los municipios. Y no se diga en los municipios. Hay presidentes municipales de municipios de todo el país que son más decentes un ratero que está en la cárcel que ellos mismos los que están administrando un municipio. Así se los digo sinceramente. Y se los digo porque en Morelos hay cada presidente municipal que nombre, cállense, se da el lujo de tener empresas de construcción de ellos mismos y ocuparse ellos mismos con el propio presupuesto, ¿sí? Y ni siquiera le ponen a licitación estas obras. Y no nada más hay uno, aquí en Morelos, habrá unos 200 de ese tipo de personas o más, que han saqueado, que han robado, ¿sí?, a los morelenses, y que nadie dice nada. Se quedan callados. Yo no sé por qué la clase mexicana hemos sido tan nobles. Yo no sé por qué la clase o los humanos mexicanos, ¿por qué somos de esa medida? ¿Por qué aguantamos tantas humillaciones? ¿Por qué no reclamamos? Y si reclamamos unos pocos. ¿Saben por qué? Pues porque los demás no quieren, simple y sencillamente no quieren problemas. Pero para poder tener algo tenemos que luchar, ¿sí? Y decía yo de los municipios, ¿sí? En los municipios es a donde a veces se dan los robos más fuertes que hay. Claro que se dan en las dependencias federales, ¿sí?, y en los presupuestos que manda la federación. Es a donde se dan, sí, los fraudes más grandes, como tenemos el caso de este ratero, bandido, sinvergüenza, estafador, mentiroso, hablador, chismoso, gobernador que tuvimos en Morelos, Graco Ramírez Abreu, ¿sí? Un tipo de veras de lo más asqueroso que puede haber en este país, ¿sí?, de lo más mentiroso que puede haber en este país. Y todavía el señor, antes de irse, el Instituto de Crédito, que tiene que ver ese Instituto de Crédito con la seguridad económica y social de los trabajadores al servicio del Estado, le otorga al señor gobernador un crédito de 636,000 pesos para comprarse un carro. ¿Cómo la ven ustedes? Hasta ese grado llegó este estafador, bandido, ratero, descarado, cínico, gobernador que tuvimos y que acaba de salir apenas, sí, hace algunos días, Graco Ramírez Abreu. Hasta ese grado llegamos. ¿Y saben qué? Se publicó en la prensa, se publicó en internet, se publicó en la televisión. ¿Y quieren que les diga la verdad? Nadie, absolutamente nadie, se puso al brinco. Nadie dijo nada. Vieron al señor que se llevaba su crédito de 636,000 pesos para comprarse un carro nuevo, ¿sí? Cuando saqueó las arcas del Estado a lo que más pudo.
Yo ahora que estuve en la Cámara, ¿sí? Que estuve en la Cámara de Diputados, como diputado, y que me enfrenté a los tres poderes, al Poder Judicial, porque se lo dije a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que los magistrados eran unos verdaderos bandidos y unos verdaderos rateros y estafadores. A los diputados se los dije, a 29 diputados se los dije, y no nada más una sola vez, se los dije hasta el cansancio. Todos ustedes son una bola de bandidos, rateros, cínicos. Tuve ese valor de enfrentarme a 29 diputados y tuve el valor de enfrentarme al mero director de la orquesta, que es el gobernador, a Graco, y se lo señalé y se lo dije de frente. Se lo dije a su secretario de Seguridad Pública, que era una bola de bandidos los dos, y se lo dije a su secretario de Hacienda, se lo dije al Contralor, al de la Contraloría de la Cámara de Diputados, que era un bandido y lo sigue siendo porque ellos le taparon todos los fraudes a él. Entonces no crean ustedes que los demás estados están en un lecho de rosas, ¿no? También Morelos, sí, estamos en una situación muy complicada. Y quiero decirles que a lo que yo pude ver en los presupuestos que tuvo este gobernador corrupto, ratero, bandido, fueron alrededor de 167,000 millones de pesos. 167,000 millones de pesos que recibió el señor en 6 años. ¿Y quieren que les diga? Una sola obra, una nada más, que hubiera, donde se hubiera invertido ese dinero, no la hay en Morelos. Todas las obras que hay, como el Paso Express, como el estadio Agustín Coruco Díaz, como el Congreso del Estado, como una biblioteca que se hizo, ¿sí?, de 3, 4 pisos, todo eso fue con dinero federal. Los presupuestos que él tenía en sus manos nunca entraron. ¿Y saben por qué? Porque todo se lo llevó el Señor. ¿Y saben qué? Que los morelenses nos quedamos o se quedaron callados. Nada más como las personas que hacen pleito en la calle, nomás puro pico, pero no accionaron. Ahora quieren accionar ya que se fue, pues vamos a ver hasta dónde se puede también, ¿sí? Entonces, la corrupción, el abuso de los funcionarios federales, estatales, municipales, no ha tenido límite. El abuso en contra de la sociedad morelense, de veras, que es algo que no podemos decir que ya se acabó. Y no podemos perdonar a todos aquellos que nos robaron. ¿Por qué vamos a permitir que un gobernante nos siga robando? Ya no podemos tolerar todas esas cosas. Quiero decirles que todo eso se debe a que hay unos cuantas personas dentro del equipo de los gobernantes que son una bola de lambiscones, ¿sí? Que le dicen, no, tú eres el mero, tú eres el más fregón, ¿sí? Y miren cómo nos tienen. Nada más unos cuantos son los que lo circulan, ¿sí? Los que lo arropan, los que lo protegen, ¿sí? Y ven cómo se están llevando el dinero el presidente, el gobernador, el presidente de la República, los funcionarios, y no dicen nada. Se quedan callados. Eso se llama omisión y eso es un delito. Pues hasta la fecha no hay un solo, óiganlo bien, un solo funcionario, ni bajo, ni alto, ni mediano, ni chaparro, que esté bajo proceso judicial, que esté demandado por malversión de recursos. Un solo no hay. Y quiero comentarles lo siguiente.
En una ocasión, estando en la Cámara de Diputados, llegó el presidente de la mesa directiva y nos dice: diputados, señores diputados, acaba de morir el flamante exgobernador Bejarano, ¿sí? León Bejarano, y vamos a hacerle una guardia de honor al Palacio de Gobierno. ¿Y saben qué le dije yo a ese diputado? Yo irle a hacer honores a un bandido, a alguien que se robó los recursos del Estado y que se los llevó para Costa Rica, me parece, y que después su yerno fue presidente de ese país. ¿Ustedes creen que yo le iba a ir a hacer una guardia de honor a un sujeto de esa medida, a alguien que se robó por carretadas el dinero de Morelos? A lo que le respondí, le digo: ¿sabe qué, diputado? Pues vayan ustedes, porque yo prefiero irle a hacerle honor a un ratero que se robó un guajolote del penal de Tlancholhuaya, a ir a hacerle honor a un bandido como lo fue León Bejarano. Óiganlo bien. Así de esa medida fui, porque no he soportado ni estoy de acuerdo con el saqueo, y no es el único, no es el único. Alguna vez alguien habló del gobernador, doctor Lauro Ortega Martínez, que era el gobernador más honesto del estado, ¿sí? Y que no había habido un solo gobernador como él. Y pregunté: ¿quién mete las manos al fuego con él? Y nadie contestó, ¿sí? Entonces no nos hagamos, ¿sí? No queramos hacer santos a diablos, porque no es cierto. O sea, desde hace 40, 50 años, este estado de Morelos ha sido saqueado indiscriminadamente, y nadie ha podido parar ese saqueo. Y no estoy hablando de Morelos, estoy hablando de todo el país. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, a los Moreira de Nuevo León, tienen a los Duarte de Chihuahua, de Veracruz, a muchos, los de Puebla, que han sido unos verdaderos bandidos también, ¿sí? ¿Y qué ha pasado con eso? No ha pasado absolutamente nada, ¿sí? Ni se les ha llevado a juicio a estas gentes, Y quiero decirles que en este espacio que tenemos de internet, nosotros no nos vamos a callar, nosotros no nos vamos a quedar callados diciendo: ay, no, no, en este programa de Pueblo Enterado de Morelos, vamos a decir la verdad, porque para eso estamos aquí, y nadie nos paga, que quede claro. Venimos y estamos aquí porque nos gusta, porque queremos, con lo que sabemos y con lo que hemos vivido, queremos decirle a la gente, queremos decirle a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que también en el estado de Morelos se cuecen habas, y que en el estado de Morelos también hay bandidos, y que en el estado de Morelos también hay rateros, y que en el estado de Morelos también hay abusivos, saqueadores, y que sean protegidos con los puestos públicos o con ese famosísimo fuero constitucional que les da a la hora de tomar protesta. Entonces, de veras que es una tristeza, poder o tener que vivir con toda esa podredumbre de sociedad que han sido los políticos, porque no son otra cosa. Ay, los señores se ofenden, pero porque les dicen que son podredumbre, ¿sí? Que son gente podrida del alma, a lo mejor del cuerpo, ¿no? Pero del alma, de la conciencia, del pensamiento, son un asco, son unas personas asquerosas, en su forma de actuar y de pensar, porque han llevado al estado de Morelos a una de sus peores crisis económicas. Si usted se quiere venir al estado de Morelos a trabajar, pues yo le doy un consejo, mi hijo: mejor ni venga,
porque aquí se va a morir de hambre, porque no hay empleos por ningún lado, porque este señor que nos gobernó durante 6 años, de 2012 a 2018, Graco Ramírez Abreu, un bandido de primera, ¿sí? Un hombre que no tuvo piedad de los morelenses, con razón de su estado natal, Tabasco lo corrieron, ¿sí? Con razón de su estado natal, no lo podían ni ver, y aquí vino y lo cobijó el estado y la gente morelense, y miren lo que vino a hacer, vino a robar, vino a saquear junto con su hijastro, ¿sí? Vinieron a hacer un robadero como no tienen ustedes idea. Entonces los morelenses nos sentimos verdaderamente, nos sentimos muy, ¿sí? Ofendidos por este señor, ¿sí? Que ojalá y las diferentes barras de abogados, las diferentes organizaciones sociales que se están moviendo en estos momentos, ojalá y lo podamos llevar a la cárcel, ojalá y lo podamos llevar, ¿sí? A la justicia, porque el señor no tiene por qué estar en Houston como se sabe por ahí, ¿sí? El señor debe de estar en el penal de aquí de Cuernavaca, en el de Atlacholaya. Ahí es su lugar del señor, no es en Houston. Y lo tenemos que traer si es que se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya basta de que haya injusticia. Yo oigo a este reportero, locutor de Radio Fórmula, Mario Beteta, que es un verdadero bandido también, que se vende a la información, ¿sí? Que hay cinco gobernadores encarcelados ahorita. Pues yo no sé quiénes sean, ¿sí? Hasta donde sé, nada más Duarte es el que lo tienen detenido, ¿sí? A los otros, pues los tienen bajo proceso investigación, pero eso no es nada. Necesitan ya meterlos a cárceles federales, como viles delincuentes que son, como viles estafadores que son, no nada más estar simulando. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, anteriormente se decía que la Constitución se había hecho para violarla, ¿sí? Que eran palabras muertas y que los que mandaban eran simple y sencillamente los que estaban en esos momentos gobernando, ¿sí? Entonces yo sí los quiero invitar, ¿sí? Los quiero a toda esa gente que quiera participar y que quiera hablar de problemas sociales, que impacten a la gente, de problemas políticos, económicos, ¿sí? De todo. Aquí nadie nos va a restringir, nadie les va a decir, oye, ¿por qué hablas esto? No. Aquí no hay limitaciones. Aquí, en este programa, se dice la verdad. En este programa, en Pueblo Enterado, ¿sí? Precisamente por eso se le puso Pueblo Enterado, porque queremos que el pueblo se entere de todas las anomalías que nos siguen pasando y que nos siguen sucediendo hasta la fecha. No podemos quedarnos callados, más en este siglo XXI, que supuestamente es el siglo donde hay libertad de expresión, en este siglo donde verdaderamente las cosas se dicen como son, ¿sí? Pues entonces invitamos a todos aquellas mujeres, hombres, jóvenes y si se puede niños, a que vengan y que expongan en este programa del Pueblo Enterado, ¿sí? De Morelos, ¿sí? Para que sean escuchados, para que le transmitan a la gente todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes quieran decir. Y decía yo del gobernador que tuvimos aquí en Morelos, de veras, fue una pesadilla tener a este señor como gobernante, ¿sí? Porque aquí en Morelos no se movía nada sin ellos, sin el hijo y él, ¿sí? Y aquí en el estado de Morelos, ellos eran los que mandaban, Estaba vendido el Poder Judicial, que tiene la obligación de impartir justicia,
pronta y gratuita y expedita, ¿sí? O al revés, ¿eh? Estaba vendidísimo el Poder Judicial con el gobernador. El Poder Legislativo, donde me tocó a mí ser diputado, no se diga, estaba totalmente vendido, ¿sí? Y no se hacía nada sin que el hijo del gobernador o el hijastro, ¿sí? Porque no es su hijo legítimo, ¿sí? No se movía nada en el Congreso si el señor no lo ordenaba. Se daba el lujo de llegar al Congreso y dar órdenes, pero le daba órdenes a sus mensos, a sus títeres, porque a mí jamás me pudo dar una orden, y si me la hubiera dado, le hubiera yo dicho palabras que no son permitidas decir más en internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la dignidad de un hombre, la dignidad de un Estado estaba de por medio. Entonces, veamos la clase de representantes sociales y no vamos tan lejos. Ya vamos a entrar al 1 de noviembre, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de noviembre. A los primeros 60 días estamos a 56 días, ¿sí? 55 días, 57 días de que entremos al 1 de noviembre. Y de la Cámara de Diputados no se ha ordenado tan solo una sola auditoría. De la Cámara de Diputados de las 54 legislaturas. ¿Qué quiere decir? Pues que esto ya nos está oliendo mal, ¿sí? A 60 días y teniendo todos los elementos, porque que no me diga el presidente de la mesa directiva, a mí no me va a engañar, engañará a la mayoría de la población, pero a mí no me va a engañar el señor. El señor está en la presidencia de la mesa directiva y él tiene hasta ahorita toda la información, ¿sí? Toda la información de lo que se robaron los diputados, que fueron alrededor de 1.400 millones de pesos en 3 años, hasta por ahí se habla que fueron alrededor de 1.400, se especula que fueron 1.400 millones de pesos, ¿sí? Y él tiene toda la información y no hay, o bueno, se habla de que hay una denuncia, ¿sí? Pero hasta la fecha tiene 8 o 9 días que se entregó esa denuncia y no ha habido ninguna declaración acerca de esa denuncia. ¿Bien? Y lo más grave es de que no se han ordenado auditorías, auditorías a las dependencias de gobierno, que no fueron dependencias, no fueron secretarías, no fueron direcciones, fueron cuevas de ladrones, una cueva de ladrones de los funcionarios que estuvieron ahí. Eso es lo que fue. Y yo se los dije muchas veces, aquí no es una Cámara de Diputados, aquí es una cueva de ladrones. No engañen a la gente. ¿Por qué? Porque lo era. Y quieren que les diga la realidad de las cosas. A nosotros no nos gobernó un gobernador electo. No nos gobernó un político. No. A nosotros el que nos gobernó fue un bandido, un ratero, un estafador, un mentiroso, ¿sí? Un encajoso, un abusivo, que desde el primer momento que llegó a la gobernatura se sirvió con la cuchara grande. Y a nosotros nos gustaría, ¿sí? Porque he estado siguiendo a los diputados y senadores federales, que verdaderamente se le haga una auditoría a este señor, que verdaderamente se le dé seguimiento, para, más que nada, conciliación y regocijo de los morelenses, ¿sí? Que lo llevemos a la cárcel, porque eso es lo que necesita el señor, que sienta en carne propia lo que es humillar a todo un estado, ¿sí? Que sepa en carne propia que de todo un estado y de cerca de 2 millones de morelenses no se puede burlar el señor, que de cerca de 2 millones somos 1.970.000 y tantos morelenses. Bueno, eso éramos el año pasado, ahorita ya somos más, cerca de 2 millones de habitantes. No puede llegar
hacerle eso a esa cantidad de gente? A una gente, ¿sí? O a gente que en el 2018, perdón, disculpe la interrupción, ¿sí? O la equivocación, le dieron su voto, le dieron su confianza, confiaron en él para que llevara los destinos de su estado, en 2012. Y lo único que hizo fue venirse a burlar de todos aquellos, porque yo no voté por él, porque yo recuerdo que cuando él iba a ser gobernador o estaba como candidato a gobernador, ¿sí? Lo citamos para que nos diera su plan de gobierno sobre el proyecto agropecuario y agrario que tenía para el estado, ¿sí? Y yo se lo dije, no se lo mandé a decir, se lo dije de frente. Lo más seguro es que cuando tú llegues a la gobernatura, lo único que hagas es robarle al estado, porque te conozco de muchísimos años. El señor nada más se le iba y se le venía un color. Y todavía los compañeros campesinos le hacen barbacoa de borrego al señor, ¿sí? Pues estaban arrepentidísimos después de haberle obsequiado, ¿sí? O haberle hecho una comida de esa naturaleza. Me decían después, no, si hubiéramos sabido, no le damos pero ni agua, al contrario. Yo ya lo sabía, la gente no me hizo caso. Yo sabía que Graco Ramírez Abreu venía a saquear el estado. Y se lo dije a mucha gente de Morelos. No me creyeron, no me hicieron caso. Y ahí están las consecuencias. Después de 6 años, vengan al estado de Morelos y pidan un empleo o traten de trabajar en Morelos en alguna cosa y se van a dar cuenta que no hay empleo ni para los propios. Vean las carreteras, vean los hospitales, vean toda la gama de la sociedad, está por los suelos, porque nos dejó, ¿sí? O dejó las arcas del Estado, y esa es otra. Según se sabía que había dejado 5,000 millones de pesos, y resulta que se especula por ahí que lo que dejó fueron 200 millones de pesos. ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde están los 5,500 millones que le dio la Federación para los afectados del 19 de septiembre del 2017? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Y dónde fue a parar todo ese dinero que hace falta en el Estado, en negocios? ¿Sí? Pues a mí sí me gustaría, ¿sí? Me gustaría, y se los digo muy fraternalmente, ¿sí? Que lo investigaran a este señor, ¿sí? Y yo voy a hacer lo posible por entrarme también a la investigación jurídica. El día de hoy me voy a reunir con un abogado precisamente para tocar esos temas, ¿sí? Porque el señor no se puede ir así. Tenemos aproximadamente 350 días para antes de que se le acabe la protección al señor para poderlo llevar a la cárcel. Porque la ilusión de todos los morelenses es que el señor llegue a la cárcel, ¿sí? Y sea un escarmiento para todos estos bandidos, que llegan engañando a la gente y diciendo que ellos van a ser los salvadores de su municipio, los salvadores del Estado, y a la mera hora lo único que hacen es robarse el dinero. ¿Sí? A mí sí me gustaría, y se lo digo sinceramente, porque ni Morelos y ningún estado de la República se merece esto. No nos merecemos que tengamos esa clase de gente, no nos merecemos. Por eso yo le hago un llamado a la sociedad, a todos aquellos, a todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que quieran venir a exponer los problemas que los aquejan
en su pueblo, en su comunidad, en su ranchería, en su colonia, en su calle, en su cuadra. Que vengan a este programa de Pueblo Enterado, ¿sí? Ahorita les voy a dar la dirección, ¿sí? Ahorita le voy a decir al ingeniero que está ahí en la consola, que me haga favor de darme la dirección y el número de teléfono de aquí de la oficina para que nos puedan hablar, ¿sí? Entonces, ingeniero, me das el número, la dirección, ¿sí? Para que o se los mando, se los van a mandar vía internet, ¿sí? Dirección, número de teléfono, ¿sí? Y cuando ustedes quieran, el día que ustedes gusten, a la hora que ustedes, empezamos a las 10 de la mañana, de 10 a 5 de la tarde, ¿sí? No le paramos en la transmisión, estamos invitando uno, luego viene otro. En caso de que nos falte alguien, bueno, pues ya entramos nosotros al quite, ¿verdad? Porque de qué hablar hay mucho. Y les vuelvo a repetir nuevamente. Acérquense, vengan, expongan sus problemas, no tengan miedo, no pasa nada. Yo cuando estuve en la cámara, cuánta gente me decía que me iban a matar y aquí estoy. Y si ahora lo hacen, bueno, pues nomás me voy a morir una sola vez, ¿sí? No me voy a morir más, ¿sí? Pero hay que tener el valor de decir las cosas como son. Hay que señalar las cosas como son, como les decía yo al principio. A mí me da mucho dolor, de veras me duele porque tengo hijos y tengo mis nietos, ¿sí? Me duele el día de hoy cuando veo a mis nietos correr, reír, jugar, y me les quedo viendo y digo, ¿qué futuro les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cómo van a nuestros nietos, perdón? ¿Qué futuro le vamos a dejar a estas criaturas, ¿sí? Que apenas empiezan a vivir la vida con 4, 5, 6 años de vida? ¿Qué futuro les vamos a dejar? ¿Por qué no nos ponemos a pensar en eso los adultos? ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Por qué somos tan comodinos de que sean otros los que hagan las cosas y no nosotros? No, esto ya no puede seguir así, ¿sí? Esto tiene que cambiar forzosamente, porque si no, en lo contrario, la verdad, no me gustaría decirlo, pero estamos entrando a una etapa muy peligrosa de la vida social, no nada más de Morelos, sino del país. ¿Por qué? Porque la gente, al tener la necesidad de llevarse algo a la boca, pues va a ver la manera de cómo buscarla, va a ver la manera de cómo llevarse una cosa, un pedazo de pan a la boca, ¿sí? Y eso quiere decir que se puede convertir en una situación que no pudiera controlar ni el propio gobierno, ¿sí? Entonces pongámonos a pensar, ¿sí? En lo que se nos viene, que si va a haber alguna elección en algún estado de la República, fíjense, hay gente buena. A mí me queda totalmente claro, ¿sí? Que somos más buenos que malos. Habemos más gente buena que mala. Y miren lo curioso, cómo nos hacen los malos. A la gente buena, cómo nos mueven los malos. Porque tienen esa capacidad, porque tienen la capacidad de meternos miedo, ¿sí? De decir, no, pues estos sin dinero, todos jodidos, no hacen nada. Yo tengo dinero, tengo poder, y tengo al ejército, a las policías en mis manos, y yo los puedo hacer como yo quiera. Pues si ese poder se lo dimos, o se lo dieron ustedes al momento de votar por él, al momento de traerlo aquí como regidor, como presidente municipal, como diputado local, como síndico procurador, como gobernador, como diputado local, diputado federal y senador de la República, y por supuesto presidente de la República. Entonces, si el pueblo le ha dado el poder, o les ha dado el poder, pues el pueblo que los quite, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo un referéndum. Y quiero decirles,
que próximamente le vamos a entrar muy duro con los diputados de esta 53 legislatura, en el tema de participación ciudadana, donde viene la revocación de mandato, ¿sí? Ya no podemos tener en Morelos ni en ningún estado de la República una constitución, leyes que no hablen de la participación ciudadana y de la revocación de mandato. No podemos seguir teniendo estados, municipios así del país. Tenemos que hacer entrar en cintura a esos malos gobernantes, ¿sí? A esos canallas, a esos bandidos, a esos rateros, a esos cínicos, que los tenemos sentados en cada silla de cada ayuntamiento, de las cámaras locales, de las cámaras del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores y por supuesto en la silla presidencial. Ya no podemos seguirles tolerando eso, ya no. ¿Por qué? Porque nos están matando poco a poco, nos están privando de lo que tenemos derecho. Vayan ustedes y corten una ramita que les estorba y verán si no los meten a la cárcel. Pero ellos se dan el lujo de deforestar miles y millones de hectáreas en el país y nadie les dice nada. Que se vayan esas industrias madereras, y que vayan a deforestar su país, no que vengan a deforestar el estado de Morelos, el estado de Michoacán, el estado de Guerrero, estados de la República Veracruz, que tienen maderas preciosas y que tienen madera que es vendida en los aserraderos, en las madererías. Ya no podemos hacer eso. Vean el cambio climático que hay. Estamos entrando a una etapa muy complicada y la gente no quiere entender y la gente sigue tirando la basura en las calles y llega y se sienta una persona en una banca y deja ahí un montón de basura y le vale ahí que la tire y se venga a sentar. Al fin es mi criado, al fin tiene más necesidad que yo, porque hasta ese grado hemos llegado, de perder la razón. Somos irracionales a veces. Si yo llego, me siento y dejo mi basura, plátanos, naranjas, cáscaras, pues las echo en una bolsita, me los llevo y busco y no y las tiro. No, la gente deja ahí su porquería y se va, como si verdaderamente tuvieran todo el derecho de que la gente les sirviera, y no es así, ¿sí? Hay que servirle a quien veamos que verdaderamente quiere ayudar al prójimo. Hay que servirle verdaderamente a quienes verdaderamente veamos que quiere ayudar a la gente, no a esa gente que a veces no piensa lo que hace. Y no hablemos del transporte, o hablemos del transporte. Otro problema, igual, yo respeto muchísimo a las personas que traen sus motocicletas, pero hay una serie de muertes debido a los de las motocicletas que son imprudentes al manejar, ¿sí? Se le meten a uno por acá, se le meten a uno por allá. Ya no puede haber eso. Necesita los gobiernos estatales y municipales, ¿sí? Que haya leyes para que también los motociclistas, ¿sí? Los carros, ¿sí? Circulen como debe de ser. Entonces hay muchos temas, muchísimos temas que hay. Más adelante vamos a invitar a gente, me toca hasta las 11:08 o 11:10, ingeniero, ¿sí? Y ya tengo pocos minutos y quiero decirles nuevamente que invitamos a toda aquella persona, a todas aquellas gentes que quieran venir a este programa de Pueblo Enterado. Por favor, que estén aquí. Vía internet les vamos a mandar la dirección, el número de teléfono, para que ustedes se comuniquen con nosotros y que nos hagan el favor de estar aquí. Y yo les agradezco mucho, infinitamente, el hecho de haberme escuchado. Les agradezco el hecho de haberme aguantado,
¿sí? Todo este tiempo, toda esta hora, ¿verdad?, en la que estuve hablando cosas de la sociedad civil, pero también nos gustaría que ustedes opinaran, que ustedes interactuaran con nosotros y nos dijeran qué les parece todo esto. ¿Por qué? Porque también tenemos derecho, ¿verdad? O también la gente tiene el derecho a expresar lo que la gente cree que está mal. ¿Sí? Y con todo gusto les respondemos, con todo gusto interactuamos con ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para ponernos a sus órdenes. Nuevamente les vuelvo a repetir, el teléfono y la dirección se les va a mandar vía internet, y yo les agradezco mucho a la gente de Morelos, a la gente del país, de todo este hermoso país que es México, y que estamos próximos al Día de Muertos, una tradición tan hermosa, tan milenaria, una tradición que ya quisieran tener otros países, una tradición donde aquí jugamos con la muerte como si jugáramos con una pelota de básquet o de fútbol, porque hasta eso tenemos los mexicanos, tenemos ese carisma, tenemos esa cosa que se llama gusto, que se llama el interés por las tradiciones. Bueno, pues no me queda otra más que despedirme. Su amigo Jesús Escamilla Casarrubia se despide de ustedes, y nos estaremos viendo en otro segmento más, si es que hay, y si no, nos estaremos viendo la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos ustedes y a sus familias, y muchas gracias, y yo quiero decirles que nos estamos viendo prontamente. Pues muchas gracias, y que Dios los bendiga a todos.